las tomografías geoeléctricas en rellenos sanitarios, en diques compactados, en zonas de relleno. La tomografía geoeléctrica nos permite caracterizar los rellenos y específicamente los rellenos sanitarios. Veamos, en un botadero, ¿sí? Nosotros podemos caracterizar el botadero, o sea, definir qué zonas tiene el botadero, qué materiales hay en el botadero, realizando ensayos de tomografía geoeléctrica. Por ejemplo, este es un relleno. Hicimos una tomografía geoeléctrica a lo largo del dique, a lo largo de un dique, y se observan tres zonas. Una zona superficial, colores verdes, amarillos, de distribuidades de 40 o más ohmios metro. Una zona que se ve de azules, resistividades menores a 10 ohmios metro, y finalmente se evidencia en la parte inferior nuevamente resistividades altas del basamento del relleno del perfil rocoso a profundidad. O sea, si vemos este perfil, en los primeros 6,5 metros de profundidad se interpretó como un relleno de arena de grano medio a grueso, con transiciones laterales a arenas finas, limosas y arcillosas, 45 ohmios metros. Posteriormente, a profundidades mayores, un paquete estratigráfico de arcillas con resistividades menores de 10 ohmios metro, y a profundidad un estrato textural más arenoso con resistividades mayores de 100 ohmios metro. O sea, las tomografías permiten caracterizar la estratigrafía de los materiales en un botadero. Y en rellenos sanitarios, la concentración, las zonas de concentración de lixiviados y gases. En las zonas de concentración de lixiviados y gases, en un relleno sanitario, las resistividades eléctricas son muy bajas. Típicamente en rellenos sanitarios yo utilizo el método de Schlumberger, el método dipolo-dipolo que algunos utilizan. Yo no he tenido muy buena experiencia con dipolo-dipolo. Yo le confío mucho más al método de Schlumberger para definir, para detectar las zonas de concentración de lixiviados. El valor de la resistividad va a depender de otros factores, como el tipo de químicos que hay en esos lixiviados, el tipo de contaminante de los lixiviados, que nos va a dar menores o menos valores de resistividad. Definir la concentración de lixiviados. ¿Y dónde está esa concentración? Para, por ejemplo, diseñar sistemas de extracción forzada de lixiviados, y para definir también la estabilidad o no, qué tan estable es el relleno sanitario debido a esa concentración de lixiviados. Entonces, por ejemplo, en este relleno sanitario, las tomografías geoeléctricas permitieron identificar las zonas de concentración de lixiviados y gases por los valores bajos de resistividad. Los colores azules, zonas de concentración de lixiviados, los cuales después se confirmaron realizando sondeos geotécnicos.
O sea, los lixiviados se identifican por valores bajos de resistividad. O sea, esta zona de resistividad baja, resistividad en este caso menor de 1 ohmiómetro, corresponde a concentraciones de lixiviados y o gases. Muy útil en las regiones sanitarias. O sea, la geoeléctrica se ha convertido en un procedimiento de análisis periódico de la concentración de lixiviados. Estamos, por ejemplo, en el caso de Bucaramanga, se hacen lixividades eléctricas, campañas de lixividades eléctricas cada 6 meses. En tal forma que vamos teniendo información de cómo han ido evolucionando, cómo se están comportando los lixiviados y los gases en los rellenos sanitarios. Concentración de lixiviados. Este caso que vemos acá es el caso de Brasilia. La línea punteada roja es el nivel piezométrico que obtuvimos con los sondeos. Y la línea atrás es blanca, la base del relleno. Y vemos el resultado de los ensayos de resistividad, el resultado de la tomografía geoeléctrica con un espaciamiento de electrodos de 1.25 metros. Se recomienda que en ningún caso el espaciamiento entre electrodos sea más de 1,5 metros. O sea, trabajar con equipos con una gran cantidad grande de electrodos, digamos más de 80 electrodos, para tener pequeños espaciamientos y mayor precisión de las mediciones para detectar en forma relativamente confiable las zonas de concentración de lixiviados en rellenos sanitarios. Generalmente se pueden hacer, por ejemplo, líneas paralelas de tomografía eléctrica para tener la información 3D. Es importante en muchos casos, como lo vemos acá, en este caso, en Los Ruices, en Málaga, España, el perfil de resistividades eléctricas 3D, realizando varias líneas de tomografía eléctrica 2D. Se obtiene el perfil 3D, que muestra dónde están concentrados los lixiviados para poder diseñar un sistema de manejo de relleno sanitario. En este caso, por ejemplo, en el año 2012, el perfil inferior de tomografía que vemos ahí detectó una gran cantidad de volúmenes de lixiviados. Y se hizo una muy buena impermeabilización de la totalidad del relleno sanitario. Y vemos que en el 2018 esas concentraciones de lixiviados desaparecieron. O sea, la impermeabilización superficial disminuye, perdón, la impermeabilización superficial hace que disminuyan las concentraciones de lixiviados. O sea, si nosotros hacemos en forma periódica los ensayos de tomografía geoeléctrica en un relleno sanitario, podemos nosotros analizar cómo es el comportamiento de esos lixiviados en el relleno sanitario con el tiempo. Mostremos un ejemplo ahora de un deslizamiento de un relleno sanitario.
el deslizamiento en el Carrasco en octubre de 2018, en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Vemos una fotografía del deslizamiento, un deslizamiento que abarcó varias hectáreas. Vemos el talud deslizado. ¿Por qué se deslizó? Se deslizó de acuerdo al concepto de los análisis porque se taponaron, o sea, se bloquearon las salidas de los lixiviados. Se generó una saturación total de lixiviados de una celda del relleno y la celda colapsó por concentraciones excesivas de lixiviados. Vemos ahora las tomografías geoeléctricas que las vamos a ver después del deslizamiento. El deslizamiento visto desde arriba, el deslizamiento visto lateralmente, visto desde la parte superior del relleno. Se hicieron 5 tomografías geoeléctricas en diferentes direcciones para tener información sobre en qué consistió el deslizamiento. Profundidad del deslizamiento, características del deslizamiento. Y tenemos las 5 tomografías geoeléctricas que muestran básicamente las concentraciones de lixiviados en el deslizamiento, en el relleno sanitario deslizado. Tenemos entonces el perfil colapsado de aproximadamente 60 metros de profundidad. Falla profunda cerca a la cota 820, determinada con las tomografías geoeléctricas. Y con esa información de tomografías geoeléctricas se definió cuál fue la superficie de falla de ese deslizamiento. Es secante al fondo de la antigua cárcava, o sea, falló la totalidad del espesor de la celda de relleno sanitario. Vemos el perfil lateral, la profundidad de la falla es de más de 60 metros y las tomografías geoeléctricas que se utilizaron para analizar ese deslizamiento en un relleno sanitario. Con base en la información obtenida de las tomografías geoeléctricas y la información en superficie de campo, se conceptuó por qué falló, cómo falló y cómo fue que la concentración de lixiviados generó el deslizamiento. O sea, el taponamiento del sistema de lixiviados generó que la masa total del relleno sanitario se llenara de lixiviados. Los lixiviados en rellenos sanitarios, la concentración de lixiviados se puede caracterizar con muy buen detalle utilizando tomografías geoeléctricas. Muchas gracias.